Muy buenos días a todos y a todas. Damos inicio a un nuevo parte semanal del Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro con toda la información de la situación epidemiológica actual. Nos acompaña, como es habitual, la doctora Mercedes Ibero. Doctora, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, voy a empezar a contarles un poquito cómo está nuestra situación epidemiológica. Hoy tenemos actualmente 9.271 casos activos y ya tenemos 126.006 pacientes recuperados. Como ustedes han visto todos estos días, seguimos en una importante cantidad de casos, pero habíamos llegado a un pico de 13.000 casos activos, hoy con 9.200. Levemente se va notando una disminución en la cantidad de pacientes que están siendo positivos en el testeo. Como dije hace 15 días cuando di la última conferencia, creo que hemos notado estas dos últimas variantes que tenemos en nuestra provincia, la Delta y la Omicron, de lo rápido que es el contagio, cómo tanta gente que tenemos cerca ha estado con síntomas. Así que la verdad es que sí podemos hablar de que en nuestra provincia tenemos más del 95% de pacientes que se han recuperado satisfactoriamente desde que comenzó la pandemia. Y yo les quiero contar de un dato que generó el grupo de epidemiología del Ministerio, y es que nosotros tenemos en las semanas de mayor incidencia de casos de COVID, que fue entre mayo y junio, las semanas epidemiológicas 19 a 22, se habían acumulado 13.660 casos nuevos y habíamos tenido 333 pacientes fallecidos por COVID. En estas últimas 4 semanas, de diciembre del 2021 hasta las primeras 3 semanas de enero, cuando se hizo esto, habíamos tenido 27.647 casos nuevos. Fíjense la diferencia, de 13.600 a 27.647. Y durante este periodo fallecieron tan solo, aunque sea durísimo para los familiares, y acá estamos solamente hablando de números, 80 personas. La cuarta parte. Este número es muy importante que se den cuenta de la importancia, porque la única diferencia entre lo que pasó el año pasado con es que ahora hay vacunación. No hay otro factor que cambió. Con respecto a la utilización de camas de terapia intensiva, en junio del 2021 teníamos 148 personas internadas en terapia por COVID. En un contexto de 5.400 casos activos, teníamos 148 pacientes en terapia intensiva, lo que hacía que tuviésemos un 2.7% de casos graves. En estos últimos días tenemos una internación en terapia, ahora les cuento bien, pero 30 o más menos 2 pacientes internados en terapia intensiva, cuando tenemos acumulados, por lo menos cuando se hizo este informe, que fue para la tercera semana de enero, 12.000 casos activos. Con lo cual, el 0,3% son pacientes graves. Esto es muy importante para los que preguntan si la vacunación sirve. La única diferencia entre junio del año pasado y ahora es la vacuna. Entonces, fíjense la diferencia entre los pacientes que en la cantidad de pacientes que tenemos acumulados o internados y los internados, qué diferencia hay y los fallecimientos en la cantidad inmensa de pacientes que tenemos hoy, comparado con lo que nos pasaba en junio, pero sin embargo en los casos graves. Entonces yo quería contarles ese dato porque realmente me parece que es súper prioritario para darles. Con respecto a la letalidad, nosotros el año pasado teníamos un porcentaje de letalidad que era al principio, cuando recién empezó la pandemia, casi del 2.3, 2.4. Hoy la letalidad acumulada es del 1.8, porque por esto que les voy contando, que es que tenemos que sumar en la letalidad de la provincia desde que empezó la pandemia. Pero sí les conté antes estos números de lo que bajó el porcentaje de letalidad gracias a la vacunación. Entonces, me parece que es muy importante. Con respecto al epidemiológico, simplemente agregar, con respecto a las camas de terapia intensiva, nosotros hoy tenemos un 75% de ocupación de camas sobre un total de 195. Yo quiero contarles y recordarles que nosotros antes
En la otra parte de la pandemia habíamos llegado a armar a 250 camas de terapia. Hoy esas camas se pueden armar si fuese necesario, pero hoy de un total de 195 tenemos 46 camas libres. Tenemos 35 pacientes que están en las diferentes terapias y más del 80% de esos pacientes no tienen esquema de vacunación completo. Entonces también es muy importante que sepamos, más allá de esos números que les conté hace un ratito, la importancia de la vacunación, cómo nuestras terapias intensivas no están al límite, al borde, nada de eso está ocurriendo, más allá de que hoy la curva se vea levemente disminuyendo. Sí, el COVID no se fue, sí sabemos que las vacunas no evitan el contagio, entonces el barbijo, los 2 metros, no compartir mates, no compartir botellas, sigue siendo muy importante. Los que se van de vacaciones, los que están en la playa, los que se van a la costa del río y los que se van a caminar, no compartamos el mate, no compartamos una botella. La verdad es que por más que tengamos las 3 vacunas, que hayamos tenido ya el COVID y nos sintamos que ya no nos vamos a contagiar más, el barbijo y los 2 metros sigámoslo usando. Voy a recordar pautas epidemiológicas para los que no lo recuerdan. La persona contacto estrecho, que es aquella que estuvo a menos de 2 metros, más de 15 minutos con un positivo. Si está vacunada con el esquema completo, no tiene que hacer aislamiento, pero por supuesto que sí tiene que mantener el barbijo los 2 metros. La persona que no tiene esquema de vacunación tiene que tener 10 días de aislamiento. El que es positivo, el positivo hoy ya con tener síntomas lo que tiene que hacer es meterse en la app Cuidar o en la página del Ministerio de Salud. Con eso anota que empezó con síntomas. Lo que la app Cuidar les pone como primer día el día que ustedes se registran. Entonces, si empezaron con síntomas 3 días antes, le va a tomar como primer día el día que se registraron. Pero eso les sirve para, a nivel laboral, que puedan llevar el certificado médico. Entonces, la persona que tiene uno más de los síntomas que presenta el COVID, más allá de que le echemos la culpa a el aire acondicionado, la pileta, el frío y el calor y todas esas cosas, hoy con tanta cantidad de COVID dando vueltas, sospechemos que tenemos COVID y quedémonos en casa. La prioridad es no seguir contagiándolo a las demás personas. Entonces, si tenemos alguno de los síntomas, nos quedamos en casa, cargamos esos datos y esperamos, si estamos vacunados con vacunación completa, 7 días. Los 3 días siguientes podemos hacer la vida habitual, lo único que les pedimos es que no se saquen el barbijo, porque aunque la carga viral sea muy poca, podrían llegar a contagiar sin el barbijo. Igual la verdad que las personas sin síntomas 48 horas antes pueden contagiar. Pero lo importante es las personas positivas, los 3 días siguientes a su alta, es usar el barbijo, mantener los 2 metros y evitar eventos masivos esos 3 días siguientes y evitar estar con personas de riesgo. Eso es lo más importante. Con respecto a el certificado que piden algunos trabajos, lo van a tener directamente ahí en la app para poder bajarlo, imprimirlo y presentarlo. Solamente vuelvo a recordarles estos números que les dije recién, de la cantidad de gente de lo bueno de las vacunas. Tuvimos en mayo y junio del año pasado 13.600 casos nuevos y tuvimos 333 fallecidos. En las semanas de diciembre y primeras 3 semanas de enero tuvimos 27.647 casos y fallecieron 80 personas, la cuarta parte. Tuvimos una ocupación de terapia intensiva en junio del 2021 de 148 personas internadas, teniendo 5.400 casos activos en ese momento, o sea, 2,7% de casos graves. En estos últimos días tenemos 30, 32 o 28 a veces casos internados en terapia y habiendo tenido, cuando se hizo este cálculo, 12.000 casos activos, un 0,3% de pacientes graves. Muy importante que entendamos la importancia de la vacunación. Bueno, y con respecto a la vacunación, nosotros tenemos más del 90% vacunado con al menos una dosis.
un 83% con 2 dosis y un 40% con dosis de refuerzo. Somos una de las provincias que más población vacunada tienen. En los mayores de 60 años, que son las que tienen más riesgo de tener una enfermedad por COVID más grave, la cobertura con 2 dosis alcanza 95% de la población. Eso es buenísimo. Pero necesitamos, hay un 5% que todavía debe vacunarse con 2 dosis y hay un 77% de esa población que ya tiene la dosis de refuerzo. Entonces es muy, muy importante el tema de la vacunación. Con respecto, antes que me olvide seguir con la vacunación, las variantes informadas por el Malbrán en nuestra provincia, tenemos en total, de las que se mandaron y se informaron, 132 de la variante Gamma, que es la Manaos, 132 de Delta y 13 muestras de variante Omicron. Entonces eso también es importante para que sepan que hoy, hasta hace 15 días, la que más teníamos era Manaos. La Delta ya está igualando en las variantes, en las muestras que mandamos al Malbrán, y de Omicron son poquitas las detectadas hasta ahora. Con respecto a las vacunas, yo quiero que sepan cuántas personas le falta empezar los tratamientos, los esquemas de vacunación. De mayores de 60 años nos quedan nada más que 1.490 personas que aún eligieron no vacunarse. De 18 a 59 años nos quedan más de 45.000 personas, 49.200 que no iniciaron esquema. Y sí, es muy importante el tema de las embarazadas. Hemos tenido embarazadas muy graves, embarazadas fallecidas, que no tenían vacunación. Antes, cuando empezamos con el tema de la vacunación en embarazadas, lo que se pedía era que la embarazada, para estar vacunada, para ser vacunada, tuviese el certificado médico. Hoy está abierta la vacunación a todas las embarazadas, entonces necesitamos que las embarazadas se acerquen a iniciar los tratamientos o a completarlos. Con respecto a, nosotros recibimos 1.595.059 dosis y ya hemos aplicado 1.514.167 dosis. Esto de cuando a la gente le agarra el miedo de lo que puede pasar por la vacuna, tenemos más de 1,5 millones de dosis aplicadas en nuestra provincia, por lo menos, sin casos graves, como se los dije la otra vez. Entonces, la verdad es que nos tiene, aunque sea ese número, dar la tranquilidad de ser vacunados. Más allá de lo que les conté, lo bueno de nuestras camas de terapia y no ser una persona que termina en respirador o termina fallecido. Y con respecto a los niños, los adolescentes, ya se vacunó el 92% con una primera dosis y un 74% con segunda. Ya se abrió la posibilidad del refuerzo. Recuerden que para el refuerzo como si fuese la tercera dosis, es a los 4 meses de haber recibido la segunda, y creo que empieza a darse ahora el tiempo de cuando empezaron los adolescentes a vacunarse, excepto que hayan tenido COVID, y ahí tiene que esperar 3 meses como recomendación a los adolescentes para ser aplicada la dosis de refuerzo. Pero los adolescentes tenemos una gran vacunación, sí, si son papás de adolescentes o adolescentes que nos escuchan y están dentro de este, que todavía falta completar con segunda dosis, está bueno que se acerquen a todos los centros de salud. Y entre los niños de 3 a 11 años tenemos un 80% de cobertura con primera dosis, un 59% con segunda dosis, falta un poquito, pero puede ser por los tiempos, y aún no daban los tiempos para la dosis de refuerzo. Vuelvo a repetir, 4 meses de la segunda dosis o 3 meses después de haber tenido COVID para la dosis de refuerzo, ¿sí? No para la segunda. La segunda dosis, aunque tengamos COVID, al día siguiente podemos ser vacunados. Entonces es muy importante. Van a empezar las clases, que docentes y alumnos estén vacunados, porque estos números que les conté vamos a evitar casos graves y casos en terapia intensiva. Para los demás vamos a pasar un COVID como una gripe fuerte, quizás nos vamos a estar 2 o 3 días con fiebre en la cama, nos va a doler mucho la garganta o tengamos una tos fea, pero más que eso no nos va a pasar. Pero para eso es importante la vacunación. En todos los hospitales de las provincias hay vacunas para todas las edades, es libre, nadie tiene que ir con un turno ni nada. Entonces, a esas poquitas personas que quedan sin vacunar, acérquense a vacunar, que está a disposición totalmente la vacunación para todos los rionegrinos.
Bien, muchas gracias, doctora. Tenemos varias preguntas de la agencia TELAN, la mayoría ya han sido respondidas. Nos queda una que tiene que ver con los turistas, los y las adolescentes turistas. ¿Se pueden vacunar en Río Negro? Sí, Río Negro en general vacuna, como nos pasa, aparte también hoy es algo más federal. Al principio no había vacunas en el país, iban llegando, ¿se acuerdan que todos querían ser agentes de prioridad y esenciales para poder recibir vacunas? Hoy hay vacunas en todo el país, entonces si se acercan, por supuesto que los van a vacunar, les van a llenar el carnet y pueden acercarse. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo, como siempre. Gracias a ustedes. No viendo más consultas, damos por terminado el parte de hoy. Nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos.